¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Les saluda su servidor y amigo Jaime Leal desde Toronto, Canadá, oficinas centrales de MindSonar para América. Es un placer para mí saludarles el día de hoy, deseándoles buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren a todo lo largo y ancho del continente americano, donde nos escuchan. Ya vemos que tenemos personas que han seguido este webinar en vivo desde distintas latitudes. Tenemos gente en Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, Costa Rica, México y pues un servidor que está transmitiendo desde Canadá. Por supuesto, tenemos a Mónica Castañeda en Perú, que va a estar compartiéndonos el día de hoy el webinario. Es un placer para mí, una vez más, estar con todos ustedes y darles la bienvenida a nombre de MindSonar, esta herramienta 100% basada en Internet. Es una herramienta psicológica que nos ayuda a entender cómo las personas piensan y qué es lo que desean. Y una vez que nosotros podemos definir o responder esas dos preguntas, qué es lo que desea un individuo y cómo piensa cuando busca eso que desea, automáticamente estamos en una mucha mejor posición de ayudarle, ya sea ayudarle a conseguir empleo, ayudarle a iniciar ese negocio, ayudarle a entender por qué no se le dan las cosas y cómo es que sí puede lograrlas, ayudar a mejorar la comunicación con su pareja, ayudar a mejorar la comunicación consigo mismo. En realidad hay un sinfín de aplicaciones para esta maravillosa herramienta y contamos ya con cientos de profesionales que están certificados. También alrededor del mundo, la herramienta se encuentra en inglés, francés, holandés, checo, polaco, japonés y por supuesto en español. Estamos distribuidos en todo el continente americano, desde Canadá hasta Montevideo, y pues prácticamente tenemos una certificación al año muy cerca de ti. La próxima ya estaremos informando más adelante en este mismo webinario cuáles son las siguientes fechas. Mónica nos va a hablar precisamente como aliado estratégico de la próxima certificación que tendremos en Perú. Antes de eso estamos en Colombia. Desde el 27 al 30 de mayo estamos en Colombia. De abril, discúlpame, 27 al 30 de abril estamos en Colombia. Después, en mayo, estamos el 31 de mayo y del 1 al 3 de junio estamos en Perú. Después estamos el 14 al 17 de junio, estamos en Puerto Rico. Y después estamos en agosto del 2 al 5 en Bolivia. Y más adelante, en agosto del 17 al 20, estamos en México, en la Ciudad de México. Y en octubre tenemos por confirmar una nueva fecha en Bogotá, Colombia, y también una en Ecuador. Entonces, las fechas siguen. Tenemos certificaciones muy cerca de ti. Hay muchas disponibles. Las más próximas, decíamos ya, en Colombia y en Perú. Para que te apunten, separen su lugar. Ya vimos que hay alguien de Puerto Rico. Van a conocer hoy una de las formas en que se aplica MindSonar. MindSonar es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones y que ayuda, como bien lo dice el creador de la herramienta, el doctor Jaap Hollander, nos dice, MindSonar es como un diamante en bruto que una vez que se pule y se pone sobre una fina pieza de joyería, brilla a su máximo resplandor. Siendo MindSonar este diamante en bruto y siendo tus habilidades como coach, como consultor, como profesional de recursos humanos, como entrenador, esas habilidades lo van a pulir y con nuestra ayuda lo vamos a montar en una fina pieza de joyería para que tú puedas tener, obviamente en una analogía, para que puedas tener este producto terminado con MindSonar que te va a hacer distinguirte en el mercado. Sin más, vamos a presentar a nuestra profesional del día de hoy, nuestro ponente invitado del día de hoy. Ella es Mónica Castañeda, directora de Yupi Consulting, que es una empresa que está ubicada en Lima, Perú, pero que da servicios pues en varios países, gracias también a la ayuda de la tecnología. Mónica es profesional certificado en MindSonar desde 2013. Además, es coach, tiene el grado PCC ante la ICF. Este es un rango bastante importante, no tan sencillo de obtener dentro del mundo del coaching. Además, pues tiene amplia experiencia trabajando en el uno a uno, en esas coaching más puro que se lleva a cabo uno a uno, ayudando a las personas a lograr sus metas. Y además, Mónica Castañeda también funge como aliado estratégico de MindSonar en Perú, organizando la próxima certificación de MindSonar que tendremos precisamente, como lo comentábamos ya, a finales de mayo, principios de junio. Sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga
e invitada ponente del día de hoy, Mónica Castañeda. Adelante, Mónica, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jaime, muy ¿Cómo buenas estás? noches a todos. Bueno, quiero darles la bienvenida a este viaje hacia el éxito, preparado especialmente para ustedes y por supuesto para sus clientes, ya que espero que este webinario les permita ayudarlos a construir un cambio interior duradero, que creo que eso es lo que todo el mundo está buscando. Por supuesto. Pues muy bien, Mónica, bienvenida una vez más. Vamos a hacerte el micrófono completamente. Las personas que tengan alguna pregunta pueden hacerlo por medio del sistema de preguntas o levantar la manita. Habrá algunos espacios dentro de la ponencia de Mónica donde tendremos espacio para yo le voy a ir leyendo las preguntas que ustedes hagan y pues Mónica las va a ir respondiendo durante el desarrollo de la misma ponencia. Adelante, Mónica, te escuchamos. Gracias, Jaime. Ok, amigos. Bueno, la idea del yo empoderado por MySonar es llegar al yo profundo para que puedas mejorar tu mejor versión, sacando el mayor provecho de las capacidades y poder acelerar el ritmo de crecimiento. Esa es la idea de este webinario y de ahí es donde viene el nombre del yo empoderado, ¿no? O sea, no es un trabajo conmigo, sino es con mi yo profundo. Incluso en este trabajo la idea no es que cambies o que cambien tu coachee, sino que te puedas convertir en ti mismo. Y eso es importante porque es como tener algo que dar, no porque estoy logrando cosas, ¿no? Porque lograr las cosas no es lo que nos hace felices, sino más bien cuando nos damos cuenta en lo que nos hemos convertido a lograr algo, es donde irradia la felicidad. Entonces, no tanto lograr las cosas como poder tener esta sensación de lo que me convierto, en lo que me transformo. Cuando más sepamos quién soy, qué amo, qué odio, qué me entusiasma, qué me motiva, nos resultará, como bien lo dijo Jaime al inicio también, nos resultará mucho más fácil lograr la realización, el sentirse realizado, porque si el conocimiento es poder, entonces el autoconocimiento vendría a ser poder personal. Entonces, poder trabajar el conocerse a uno mismo es lograr tener ese poder personal. Para llegar a esto, vamos a hacer el primer paso, vendría a ser responder a estas 3 preguntas que nos llevan a un autoconocimiento. Las vamos a responder una a una, pero las voy a leer ahora como que las 3, ¿no? Creo que todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿qué nos impide avanzar? ¿Qué nos impide actuar, dar lo mejor de nosotros? ¿Qué controla y define nuestra calidad de vida? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Qué hay detrás de toda acción? ¿No? Es una pregunta que constantemente nos hemos hecho. Entonces, en respuesta a la primera pregunta, vendría a ser el miedo. El miedo muchas veces puede destruirnos e incluso paralizarnos, ¿no? Y paralizarnos porque estamos tratando de mimetizarnos con el medio ambiente con la intención de desaparecer, porque el miedo es muy profundo. Ahora, podemos responder frente a este miedo atacando, también huyendo, escondiéndonos o enfrentándonos a lo que está pasando. Generalmente sentimos miedo al rechazo, al fracaso, muchas veces al éxito también, ¿no? Como que nos da miedo brillar. Sentimos miedo también al amor, ya sea el perderlo, a la soledad, a lo desconocido, y muchas veces hay como una combinación de estos miedos, ¿no? Lo importante es darnos cuenta que nada acaba con el miedo, pues el miedo está incrustado en todos los seres humanos como, como una protección, o sea, está ahí para ayudarnos. Entonces, la idea o el secreto es aprender a usar el miedo en vez de dejar que él nos use a nosotros. Ahí podemos ver que existen 2 miedos básicos y un miedo personalizado.
Hoy vamos a hablar de los dos míos básicos. El mío personalizado les voy a hablar un poco cuando les muestre los casos prácticos en el que yo he aplicado este autoconocimiento usando MySonar en este webinario. Pero la idea es revelarles cómo obtener esa información del miedo personalizado en la ponencia que estoy preparando para el MySonar Day. Como Jaime ya les decía, va a haber un MySonar Day en noviembre, que se llevará a cabo también en Lima, Perú. O sea, seremos anfitriones de MySonar y de todos los que vengan de fuera. Y bueno, y si quieren saber cuál es su miedo personalizado o el de sus clientes, también pueden inscribirse en la certificación que será el 1, 2 y 3 de junio, también en Lima, y donde al final les daré más detalles. En todo caso, para que tomen nota de los datos. Volviendo a los miedos básicos, existen dos. Uno es no ser suficiente, ¿no? Que tiene que ver con no ser apreciado o perder, sentirse menos. Y el otro es no ser amados, ¿no? Que nunca nadie nos ame. Esos son como los dos miedos básicos de todo ser humano. La idea es reconocer y aceptar que a raíz de estos miedos estamos sufriendo, porque al ser conscientes de que hay este sufrimiento, podríamos darnos cuenta que este sufrimiento lo produce justamente el miedo a perder, el miedo a ser menos o el miedo a nunca ser amados. Aceptar esto nos permite que tomemos ciertas decisiones. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿no tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones. ¿Y por qué decisiones? Porque decisión es igual a destino. Por ejemplo, en este instante tú podrías decidir que no vas a sufrir más y cambiar lo que dice tu mente por algo por lo que tú estás agradecido. Porque cuando hay miedo, estrés y sufrimiento, normalmente nos separamos de nuestros sueños y sobre todo de nosotros mismos. Entonces la idea está en cambiar expectativas por gratitud, ¿no? Si tengo una expectativa de algún trabajo y no se da, podría agradecer la oportunidad que se presentó en lugar de centrarme o enfocarme en las expectativas. Entonces tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es lo que no nos deja actuar? Y es el miedo. Podemos bailar con el miedo y ser nosotros quienes nos usemos y no él usarnos a nosotros. La segunda pregunta venía con ¿qué controla y define nuestra calidad de vida? Y ahí podemos ver que son nuestras creencias y los valores, que son los significados que le atribuimos a cada cosa. Por ejemplo, cuando algo pasa, alguien puede pensar que es un castigo divino, o que es karma, o que es un problema, etcétera, ¿no? Otro puede pensar que el universo le está dando un desafío para que desarrolle su fortaleza, que es una oportunidad que se le presenta. Entonces, el solo hecho de tener estas dos respuestas distintas van a marcar una distinta calidad de vida y van a influir en mi acción o la acción que la persona tomará. Entonces, es importante tener en cuenta que muchas veces todo depende de lo que yo creo y a qué le doy significado. Generalmente este significado está asociado a lo que llamamos el patrón emocional, ¿no? Y entonces ahí vemos que dice lo que yo pienso y lo que yo soy. Entonces, este patrón emocional, que es lo que yo pienso, que está personalizado, porque es lo que yo he determinado en base a lo que he vivido, es nuestra manera habitual de reaccionar en determinados contextos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien siente que ha sido humillado o ofendido, podría estar habituado a responder con violencia o guardando las apariencias o pretendiendo que no le afecta. Como vemos, son distintas respuestas. Las respuestas no dependen de lo que suceda afuera, depende del patrón emocional. Entonces, el patrón emocional se mueve en función de una serie de emociones a las cuales le hemos dado un significado. Y va
dirigido en función a cómo usamos el cuerpo, en dónde ponemos el foco, y sobre todo las palabras que usamos para describir la experiencia. Por eso es que bien se dice que las palabras que le ponemos a la experiencia, al final son lo que crean la experiencia. O sea, la experiencia no es algo que vivo, es algo que defino. Y entonces nos damos cuenta que hay un patrón emocional creado por estas creencias y valores, este significado que le he dado yo. Entonces, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque hay personas que, por ejemplo, sacrifican su vida por otros y sin embargo hay otros que matan por un simple placer. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Mandela y Charles Manson? ¿No? Pareciera que mientras que uno mira la vida de una manera, el otro lo mira de otra. Entonces ahí vemos que más allá de quién eres y a qué te dedicas, hay una fuerza común que da impulso a las emociones. Esa fuerza es la necesidad humana, que en realidad va más allá del contexto de la profesión, de la religión, de la raza, de lo ideal. Es como una motivación básica que necesitamos satisfacer, que incluso está grabada en nuestro sistema nervioso. En esto todos somos similares, porque además es involuntario. No es algo que yo voluntariamente elijo responder, simplemente es reacción. Esta necesidad humana, que no es lo mismo que deseo, como comentó Jaime, ¿no? O sea, Maisonar nos ayuda a ver los deseos, que si no los confundimos con las necesidades, podríamos lograr conseguirlos. Lo que pasa es que a veces creemos que el deseo es la necesidad o no podemos distinguir que es una necesidad y creemos que es un deseo, y entonces estamos reaccionando en vez de elegir conscientemente. Existen 4 necesidades básicas y 2 necesidades espirituales. Las 4 necesidades básicas son la certeza, ¿no? Que es la necesidad de saber que tengo alimento, vivienda, recursos. Algo que me dé estabilidad. Si no conseguimos la certeza física, generalmente buscaremos esa certeza en lo mental. Por ejemplo, con lo religioso o tal vez con algún tema político, la fe o el optimismo también. La idea es evitar el dolor y buscar el confort. Entonces, si mentalmente me da confort, voy a tener estas ideas. La segunda necesidad básica es la incertidumbre, lo cual es paradójico, ya que es más o menos lo contrario a la certeza, ¿no? Porque también buscamos la variedad y buscamos estímulos, por ejemplo, buscamos, no sé, pues hacemos ejercicio, nos mudamos, incluso cambiamos de humor, estamos buscando cambiar de humor, ¿no? Buscamos distintas comidas, es como querer ponerle sal a la vida. Ahí también entrarían las sorpresas. Entonces, como esto es paradójico, generalmente tenemos preferencia, ya sea por la certeza o por la incertidumbre, y tratamos de cubrir una más que la otra. Luego viene la importancia, que también es sentirse especial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la certeza, es buscar asegurarnos de que no me va a faltar comida. En el caso de la incertidumbre, es que me depara la suerte, ¿no? Y después venía la importancia, sentirse especial. Muchas veces nos sentimos especiales mediante el reconocimiento de nosotros mismos o de otros. Ahora, si no obtenemos lo que queremos, muchas veces buscamos sentirnos importantes molestándonos, o nos sentimos importantes
haciendo que las personas de repente pues crean que no podemos o que somos débiles. Incluso esa indefensión o esa falta de poder es una manera de ser importante. Incluso es un poder, ¿no? Ya lo consiguen justamente los terroristas, trabajan mucho esta parte, ¿no? Se sienten importantes, mostrándose que no pueden hacer nada más que crear terror. Luego viene, bueno, acá hay alguien que se siente importante. Y luego viene la conexión, ¿no? Esta también es paradójica con la importancia, porque así como necesitamos importancia, necesitamos conexión. Entonces es como, quiero ser importante, pero a la vez quiero que me amen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos conectarnos con algo o con alguien, necesitamos el amor. Podemos conectarnos con otra persona, con un ideal, con un valor, con un hábito. Incluso esto lo podemos conseguir hasta con violencia, ¿no? La conexión. Entonces, estas 4 necesidades humanas básicas las tenemos todos. Y normalmente, si no nos ocupamos de ella, nuestra parte reactiva, nuestro inconsciente, se va a ocupar y lo va a seguir buscando. Luego existen 2, como vimos, necesidades espirituales que tienen que ver con el crecimiento, porque sabemos que todo lo que no crece muere. Entonces, para realizarnos necesitamos ampliar nuestras capacidades. Y a veces crecer es como un miedo, ¿no? Hacia dónde vamos. Y la última necesidad es la de contribución, que también es una necesidad espiritual, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, algunos no pueden vivir si no les contribuyen. Siempre están esperando que algo les den. También hay otros que no pueden vivir sin contribuir. ¿Por qué? Porque ya han llegado a ese nivel en que necesitan satisfacer esa necesidad y contribuir para poder realizarse espiritualmente, ¿no? Normalmente cuando nos sentimos emocionados con algo, generalmente lo queremos compartir. Si hay una actividad que satisface al menos 3 de estas necesidades, se convierte en una adicción, ¿no? Por ejemplo, de repente, si una droga permite que yo pueda estar, por ejemplo, sentirme importante, que no sepa qué va a pasar y me conecto con ella, de ahí es donde vendría la adicción. Entonces ya me vuelvo adicto a eso. ¿Por qué? Porque logra satisfacer al menos 3 de mis necesidades. Generalmente escogemos 2 de cada una, una de cada 2 que son paradójicas. Ahora, ¿por qué es importante esto, no? Porque si yo puedo ver lo que a alguien le motiva, podría estar conectada o más conectado con esta persona. Entonces, si puedo chequear en mi coachee o en mi cliente qué necesidades está cubriendo, podría ayudarlo a descubrir para que no lo confunda con un deseo. Ahora, podemos satisfacer estas necesidades de manera positiva, negativa o neutra, ¿no? Y en verdad, el secreto está en encontrar una forma agradable y duradera para que se convierta en algo sostenible, ¿no? Y que sea también obtenible. Sería interesante que ustedes podrían descubrir cuáles son las 2 más valiosas para ustedes, para que puedan entender por qué eligen lo que eligen. Y así mejorar conscientemente su mejor versión. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy día. Para este trabajo, para lo que les voy a presentar ahora, ¿no? Usamos MySonar. Es una herramienta, como bien dijo Jaime, basada 100% en Internet. Es una herramienta psicológica que nos permite entender cómo las personas piensan y qué es lo que desean. Está basada en estas teorías de metaprogramas
y de neurolingüístico y las categorías del doctor Reyes. Entonces, la idea es poder ayudar a descubrir tanto la motivación como si la necesidad está siendo cubierta. ¿Quiénes utilizan normalmente esta herramienta? Son los coaches profesionales de recursos humanos, emprendedores, consultores, en verdad, mucha gente no necesariamente psicólogos usan esta herramienta. Las necesidades, normalmente, si hacemos una distinción entre necesidad y deseo, vendría a ser, como vimos anteriormente, que deseo es lo que quiero voluntariamente, cuando yo lo elijo. Y necesidad es una fuerza involuntaria. Ahora, podría ser en que mi mente me está engañando y me quiera decir que esta necesidad, esta forma reactiva, en realidad es un deseo. Y esa es la distinción que vamos a hacer ahora, presentándoles en los dos casos en los cuales yo he aplicado esta herramienta, y le he hecho una aplicación, como decía Jabs, que ya vas puliendo y vas creando un diamante con esto, o sea, una aplicación distinta, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, bueno, acá podemos ver los deseos, la sobrevivencia, como ven abajo, es donde estarían las necesidades, y después de las necesidades vendrían los deseos, ¿no? Si nos damos cuenta, pareciera que la certeza es muy parecida a la seguridad, pero no, porque la seguridad tiene que ver con pertenecer a un grupo. En cambio, la certeza es de que tengo lo necesario para sobrevivir. No es lo mismo, pero se puede confundir. El poder también se puede confundir con esta necesidad de sentirse importante, pero no es lo mismo, ¿no? El querer sobresalir, el tener un buen nombre, una reputación, tengo que ya tener mi necesidad básica de importancia cubierta. Igual el orden tendría que también podría confundirse con una necesidad, la competencia, los ideales, el aprendizaje, la visión holística y la necesidad y el deseo de estar en paz, en armonía, y que todos estén bien y yo también. Entonces, aquí vemos la diferencia, que incluso tiene que ver conmigo y con nosotros. O sea, algunos deseos son para mí y otros deseos para todos. Acá vemos, en el primer caso, les quiero presentar, para los que no conocen la herramienta, esta vendría a ser como una parte donde se muestra gráficamente las principales metaprogramas y los deseos. En este caso, por ejemplo, esta persona que presentó vendiendo un producto, y vendiendo un producto en su mejor momento, ¿no? Entonces, luego de aplicarle MindSonar y ver los resultados que arrojaba este test, trabajamos con esta persona el significado primero de cada metaprograma y de cada par de metaprogramas o tríos, teniendo en cuenta que tienen un enfoque distinto. ¿Bien? Vamos a regresar a esto. Esta es la segunda parte del gráfico, donde nos salen estos metaprogramas, y como vemos, de par en par, hay un tiempo de respuesta en los dos primeros metaprogramas, que tienen que ver con proactivo y reactivo. Luego, en el segundo, tiene que ver con en qué te enfocas. Me enfoco en acercarme o alejarme. Y el siguiente par está en dónde está la opinión, cómo es la tarea, el tipo de lente que uso, dónde ubico la responsabilidad. Miren, toda esta información nos la puede dar esta herramienta. ¿Qué canal de comunicación uso? ¿Hacia dónde me oriento? ¿Hacia dónde es mi orientación temporal? ¿Qué estilo de trabajo uso?
¿Cómo es mi método? ¿Dónde pongo primero el foco? Porque como este es los pensamientos inconscientes, me va a decir qué es lo que yo estoy haciendo. Disposición, cuál es mi disposición y dinámica frente en el contexto en el que se presenta, ¿no? Este es simplemente un ejemplo proporcionado por una persona que participó en una certificación y ahora más adelante les voy a comentar. Y aprovecho en agradecerle a Shirley. Este es el gráfico de la persona que está en ventas, ¿no? Y en su mejor momento. Entonces acá podemos ver cómo esta persona, cómo se enfoca en la acción más que siendo proactiva. A 6.1 la escala viene de 10 a 0 y reactivo en 4, ¿no? Siempre terminan sumando 10 los pares y los tríos también, ¿no? Acá vemos esta persona, esta es su forma de vender, ¿no? Acá, como ven, para una persona de ventas, tener una referencia externa más elevada nos permite darnos cuenta que podría ser una gran ventaja para ella, ya que se está enfocando más en lo que quiere el cliente y no en lo que ella le quiere vender. Su capacidad de ofrecer en forma general le sirve, aunque si se encuentra con un cliente que le gusta el detalle, tal vez ahí se pueda dar cuenta que tendría como una desventaja, ¿no? Porque acá tiene un punto ciego donde lo específico no le estaría funcionando con fuerza. Entonces, luego de ver esto y trabajando con su yo profundo, comenzamos a ver la posibilidad conscientemente de mejorar su versión. Entonces le presenté esta hoja en blanco, ¿no? La idea era empoderar a su yo profundo. Entonces, la idea era que ella tomara sus propias elecciones y pudiera manifestar qué le gustaría. Jugando, vos ahí te estás hartando la chancleta de Aníbal. Creo que hay un audio abierto, Jaime. Ok. Entonces, al presentarle esta hoja, esta persona decidió trabajar, como les mostré en la hoja anterior, ¿no? En base a esto, por ejemplo, cómo era su tiempo de respuesta. Entonces, el perfil o el test mostró que su tiempo de respuesta era más proactivo que reactivo. Entonces, ¿qué eligió ella? Esta es su hoja de trabajo. Entonces, eligió bajar su proactividad y incrementar su reactividad, porque dijo que esto era mejor para evaluar mejor la necesidad del cliente al momento de la venta, sin comprometer la inmediatez que se requiere para la misma, ¿no? Esta fue su respuesta. Ella quería, ahora se da cuenta que prefería analizar más la situación sin paralizar la venta. Entonces decidió bajar un poco lo proactivo y subir un poco más lo reactivo. Ahí nos damos cuenta que no hay ninguno ni bueno ni malo, simplemente son si nos sirven o no nos sirven para determinado contexto. En el siguiente, que era acercarse y alejarse, decidió mantener el acercarse en 7 y bajar un poco el alejarse. Vamos a ver si, perdón, el acercarse lo tenía en 8, la bajó a 7 y decidió aumentar un poco el alejarse porque dijo que sin dejar de tener el objetivo claro, quería tener una alternativa ante el peor escenario. Y esto sería observando los riesgos, aquello que podría ir mal, priorizando, en todo caso, la solución, ¿no? Entonces, decidió incrementar alejarse. Y lo vemos acá en su hoja creada por su yo profundo. El siguiente
que habíamos visto lo que era referencia interna y referencia externa, siguió considerando que lo importante para el cliente, pero ella se quería mantener, no quiso bajar la referencia interna porque dijo, sí es importante que yo pueda mantener la confianza en la decisión que tome, ¿no? Entonces, ahí mantuvo igual. En la siguiente, que puso opciones, 7, procedimiento 3, lo que quiso fue buscar posibilidades para atender al cliente. Entonces quería innovar, incrementando procedimientos, le ayudaba a terminar aquello que ya habían establecido, finalizar la tarea a la cual se había comprometido. Si vamos a su hoja anterior, podemos ver que procedimientos lo tenía en 2,5, ¿no? Entonces vio que procedimientos tenía que aumentar un poco para poder agregar y terminar lo que había empezado. Luego pasamos a concordancia, que vendrían a ser estas dos, ¿no? Concordancia versus incompatibilidad. Ahí se mantuvo concordancia en 7 y con incompatibilidad en 3. Vamos a ver cuál es. Sí, está un poco más alto. Y lo que ella decía era que prefería ver el lado positivo en las situaciones, aunque no necesariamente el cliente pueda sostenerlo de la misma forma. Entonces le pareció importante no dejar de tomar en cuenta la inconcordancia para poder reconocer la falla y trabajarla. Ver la opción de mejorar. Entonces, hacer este trabajo de cada metaprograma le ayuda a tomar mayor responsabilidad y mayor deseo de hacer cumplir lo que quiere, siendo consciente que tiene ciertas necesidades y que si las necesidades están satisfechas, sus deseos van a poder ser realizados. Después viene control interno versus centro de control externo y centro de control interno, ¿no? Entonces tenemos acá que el centro de control interno está en 6 y el externo en 4, ¿no? Este tiene que ver mucho con la responsabilidad, como lo habíamos visto en dónde ubico la responsabilidad. Entonces, ella decidió ubicar la responsabilidad en sí misma, ¿no? Entonces, de esta manera, considera que hay situaciones operacionales que escapan del control, pero no quiere dejar de lado la responsabilidad de la venta por el servicio, reconociendo que existen otros factores externos en juego, pero igual quiere ser responsable de la venta. El siguiente, que era general y específicos, si bien recuerdan, ella tenía muy alto general y casi nada específico. Entonces, sabía que podía llegar a que ese general es como un superpoder que tiene, pero decide voluntariamente, sin perder de vista lo general y el largo plazo, entrar más al detalle de lo que requiere el cliente para darle información, generando confianza de que él conozca el producto ofrecido. Entonces vamos viendo que aquí hay una mayor responsabilidad, ¿no? Ya se está involucrando en el cambio, se está involucrando en poner ella misma, ser ella misma, más que hacer cambios profundos, sino salir ella a hacerse responsable, o el cliente. En mantenimiento, desarrollo y cambio, sí se incrementa el cambio porque está más dispuesta a los cambios tecnológicos, de procedimientos y regulaciones en su tema de ventas, ¿no? Luego viene personas, actividad e información. Incrementó la información, que es vital para definir los hechos con claridad, por lo menos en este tema de ventas. Luego, conceptos, estructura y uso, que serían estos 3, donde los mantuvo igual, decidió no hacer cambios ahí, pero en juntos, próximo y solo, ¿no? Que tienen que ver, si regresamos a
el estilo de trabajo, decidió que su estilo de trabajo quería como que compartir más con otros. Entonces incrementó el juntos para compartir con otros el trabajo, tanto clientes como equipo interno, porque ahora sostiene que así lograría mejores resultados. En pasado, presente y futuro, considera el pasado como punto de referencia, aunque ubicándose bien en el presente, que es lo que genera un futuro en su negocio, ya sea relaciones. En el último, que fue el visual, auditivo y kinestésico, decide incrementar el auditivo porque así puede reforzar también los cambios de otros metaprogramas, oyendo más al cliente, ¿no? Siendo más atenta a lo que se necesita. Asimismo, revisamos sus deseos, ¿no? Y en el caso de esta persona, como les comentaba, pudimos obtener también además de sus necesidades básicas, su miedo personalizado. Y el miedo personalizado de esta persona es el miedo al conflicto. Entonces, teniendo esa información y estos deseos, pudimos descubrir que tal vez en este deseo, que es el más alto que tiene que ver con ideales, podría estar un poquito escondido el miedo de consensuar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿estará consensuando porque eso es lo que desea o estará consensuando para evitar el conflicto a que le tiene miedo? Porque es un miedo personalizado. Entonces, al tomar conciencia de esto, esta persona, usando ya su poder interno, su capacidad de elección, y gracias a los resultados arrojados por MySonar, entonces puede trabajar, perdón, ahí está, su verdadero deseo, que vendría a ser este segundo, que tiene que ver con innovar, aprender y hacerse cargo de bailar con su miedo, enfrentando el conflicto. Y lo enfrenta viéndolo como un intercambio de opiniones, no tanto como un conflicto. Entonces cambió su mirada respecto al conflicto, reconociendo que todo conflicto es un intercambio de opiniones, y se centró en su verdadero deseo, que era aprender, crecer, innovar. Sin dejar de, claro, después de que ya puede bailar con su miedo al conflicto, entonces sí, puede consensuar, pero ya porque su deseo es consensuar, no su necesidad. Ok, en el segundo caso, ¿no? Este es el de una persona que quería trabajar sus relaciones y quería tener confianza, tener sentimientos agradables frente a no sentirse amado, acuérdense. Su alegría frente a tristeza y bienestar frente a este mal humor, ¿no? Acá podemos ver que busca orden, ¿no? Como primer deseo o motivación, y segundo, como seguridad. Veamos más adelante si tiene que ver con su miedo personalizado o realmente es un deseo verdadero. El miedo personalizado de esta persona es la dependencia, ¿no? Entonces veamos si realmente busca un orden, una jerarquía para no depender, y si realmente lo que está buscando es pertenecer cuando le va bien en sus relaciones. En el caso de esta persona, tomamos dos pruebas. Una cuando me va bien y otra cuando me va mal, ¿no? Fíjense cómo cambió la motivación. Acá estaba buscando seguridad, sin embargo acá buscaba jerarquía, ¿no? Entonces acá podemos ver que acá hay algo
Incluso miren cómo acá está poder al final y en la siguiente poder termina siendo tercero, casi al mismo nivel, o sea, reconocimiento. Entonces, trabajamos con esta persona sus necesidades básicas y vimos también cuáles eran sus metaprogramas, ¿no? En este caso, esta vendría a ser la de cuando le va mal en sus relaciones. Entonces, cuando le va mal en sus relaciones es una persona proactiva, poco proactiva, más reactiva. Incluso, esto que parece un equilibrio en realidad es que cuando le va mal en sus relaciones, en verdad no sabe lo que quiere. Está muy parejo. Entonces, en la siguiente prueba, a pesar de que aún no habían habido cambios, sí hubo aumentos en algunos, ¿no? No hubo cambios grandes. Y entonces trabajamos su capacidad, sacar su poder personal. La idea era que él pudiera, además de comparar los dos contextos, darse cuenta qué pensamientos inconscientes le estaban impidiendo lograr sus deseos, sus objetivos. Trabajando la posibilidad de mejorar su mejor momento, ya siendo consciente de qué es lo que quiere realmente y de su miedo personalizado, vimos que en algunos momentos estaba confundiendo su necesidad con deseo. Hoy se da cuenta que lo que quiere es un compromiso, ¿no? Y que tiene que ver con pertenencia, con consolidar, con conexión incluso, pero también quiere crecer. Y entonces pudo pensar en que cambiar la idea del miedo a la dependencia por pensar que lo importante es la interdependencia, ¿no? O sea, no estamos solos en este mundo, todos dependemos de todos. Y así pudo bailar con su miedo a la dependencia, mejorando su perfil, eligiendo aumentar en algunos casos, ¿no? Unos metaprogramas, por ejemplo, ¿no? Decidió aumentar más lo proactivo, ser más proactivo, es decir, pensar menos, sobre todo en una relación, no estar pensando tanto, ¿no? Sino actuar más, actuar desde el corazón, como dice esta persona. Luego, y ahora que ya sabemos que esta referencia interna, esta persona tenía referencia externa más alta que referencia interna. Decidió cambiar diciendo que lo que dicen los demás no es tan importante como lo que piensa él respecto a su relación. Entonces, acá es donde toma poder de decir, no, yo voy a aumentar esto. Entonces, pudimos comenzar a trabajar en cómo ser una persona más de referencia interna más fuerte, ¿no? Trabajando la confianza en sí mismo y más o menos haciendo lo que hace una persona con referencia interna. Asimismo, en lugar de tener toda la responsabilidad enfocada en él, eligió enfocarse en compartirla, ¿no? Entonces, aquí en Solo también él aumentó el juntos, pensando en que él podía proponer en su relación poder tener un nivel más alto de trabajar en conjunto, compartiendo con su pareja el trabajo de estar juntos, ¿no? O de este compromiso. Entonces, como vemos, estas hojas en blanco sirven para poder darle la posibilidad a la persona de que tome, no solamente aprenda más acerca de los metaprogramas, sino que su autoconocimiento sea mayor y que sepa que existe la posibilidad de elección. El yo empoderado por Maisona nos permite reconocer y destapar justamente ese poder, ¿no? Y el poder usar este poder que hay en mí, los recursos que ya hay en mí. Y aunque tu vida sea maravillosa, puedes igual avanzar, vivir con pasión, vivir con gratitud, encontrar conexión, vivir con alegría, usar tus recursos, esos recursos que ya están dentro, ¿no?
como el valor, por ejemplo, la determinación, la fe, la pasión. La pasión es un valor que ya está dentro de nosotros, solamente hay que sacarlo. Las ganas de crecer y contribuir, de celebrar la vida, de disfrutar. Entonces, teniendo esta idea de vivir con éxito, lo recomendable sería nunca dejar de entrenarse. Y hacer estas hojas en blanco es como una especie de entrenamiento, porque si todos queremos que nuestra vida sea espectacular, debemos entrenar para que así lo sea. Es decir, practicando de, ¿qué tal si tomo esta elección? ¿Qué tal si puedo ponerlo así? ¿Qué tal si yo puedo aumentar mis capacidades y irlas desarrollando? Porque al final son habilidades que se pueden aprender. Y como dice Emerson, lo que yace ante nosotros o detrás de nosotros no es nada comparado con lo que reside dentro de nosotros. Y por eso es que he usado MySonar para empoderar a eso que está dentro de nosotros. Ese tú que estás listo para salir. Por eso es que no se trata de cambiar, se trata de ser tú mismo, siendo consciente de lo que en realidad estás haciendo. Y lo único que quiero desearte es que en este 2007 seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas, pero porque has sacado a ese ser perfecto que hay dentro tuyo, a ese poder personal, ese tú mismo que puede elegir la vida que quiere vivir. Quiero aprovechar en agradecer a Shirley Glossen, quien participó en la certificación Uruguay por el aporte de la comunidad, con el resumen de los enfoques que les estuve mostrando, y a Jaime por esta oportunidad, a todos ustedes que me acompañaron esta noche, permitiéndome compartir con ustedes lo que me apasiona y me entusiasma. No sé si hay preguntas. Jaime. Jaime. No sé si hay manos levantadas. Déjenme ver si puedo acá. Ese día lo veo cada vez más distante. Yo creo que Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Vamos viendo a ver si me escuchan. Al parecer tenía un problema con el micrófono y no lograban escucharme. ¿Me escuchas ahora, Mónica? sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Sí, había puesto en mute el micrófono. Muy bien, discúlpame. Mira, por aquí tenemos a Sergio Sáenz que tiene una pregunta. Primero que nada, te daba las gracias yo por la presentación. Y tenemos una pregunta de Sergio Sáenz. Estaba buscando también darle el micrófono, pero al parecer también Sergio tiene el micrófono en mute. Y él dice, excelente presentación, que ¿cuánto tiempo das de espacio entre una prueba y otra cuando aplicas las pruebas a tu coachee? Puede ser incluso de un día para otro, o a veces el mismo día, 3 horas entre una prueba y otra. No es tan... La persona puede salir y ir a hacer una actividad y después regresar, porque a la hora que responden el test, te tienes que ubicar en el contexto, y entonces MySonar trae toda una preparación, no solamente es un test que contestas, sino viene con una música y las preguntas son especialmente para colocarte en el
nuevo contexto. Así que en realidad no necesariamente tienes que esperar, pueden hasta ser 3 horas entre una prueba y otra. Muy bien, también dice por aquí Sergio Sáenz, nos dice felicidades Mónica, una muy buena presentación, gracias por tu aporte. Algunas otras personas están preguntando si la presentación va a quedar grabada, sí, sí va a quedar grabada y todos van a recibir una copia de esta grabación, tanto las personas que se registraron y pudieron atender como aquellos que no pudieron llegar por alguna razón. Tenemos otra pregunta de Gabriela Carrique, vamos a ver si le podemos ceder el micrófono a Gabriela para hacerlo más interactivo. Gabriela, te estamos cediendo el micrófono en este momento para que hagas la pregunta directamente. Gabriela, ¿nos escuchas? Sí. Salud. Hola, Moni. Hola, Gaby. Hola, felicidades. Bueno, entré un poco tarde, entonces no sé si esta pregunta ya la respondiste antes. Me dio curiosidad ver esto que hablabas del miedo. No me acuerdo el nombre que le diste, ese miedo fundamental. Miedo personalizado. Miedo personalizado. ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo haces para identificarlo? Justamente lo que dije al inicio, voy a hacer en la ponencia en el My Sonar Day en noviembre, viene con esa sorpresa. Entonces, Ok. para verlo, tienes que asistir. Inscríbete y puedes asistiendo al My Sonar Day y a la certificación, ya sea en Lima o en cualquier otro país, puedo ofrecerles cómo obtener el miedo personalizado. Perfecto, gracias. Voy a estar en Perú, así que ahí lo aprenderé. Bueno, gracias. A ti. Muy bien, gracias. Gracias, Gaby. Gabriela Carrique, aliado estratégico de MindSonar en México. También tenemos a Alan O'Brien. Alan O'Brien se encuentra en la Ciudad de México. Vamos a ver si le podemos ceder el micrófono. Él tiene una pregunta también. Adelante, Alan, ¿nos escuchas? Adelante, Alan. Al parecer no nos escucha, Alan. Pero bueno, nos puso la pregunta y dice, ¿cómo puedo superar el miedo personalizado? Si pudieras dar un tip para superar este miedo personalizado. Mira, el primer tip es conocerlo. No puedes superar nada que no conoces. Entonces, cuando lo conozco, entonces puedo trabajar con él. Por eso decía danzar con tu miedo, ¿no? Y puedo darle una nueva mirada. Por ejemplo, en el caso de esta persona, el del segundo caso, que su miedo a la dependencia, al conocerlo, él comenzó a buscarle otra opción, ¿no? O sea, porque la opción que él había encontrado era ser independiente, entonces no comprometerse con nadie y no depender de nadie. Pero a la hora de ver que existía la posibilidad de estar interdependiente y que la interdependencia es lo natural, porque vivimos en un mundo donde todos nos necesitamos, entonces cambió su enfoque y ya dejó de tener miedo a la dependencia porque se dio cuenta que lo que en realidad existe es la interdependencia, ¿no? En el primer caso también la persona que su miedo al conflicto, al cambiar la idea de que un conflicto es un intercambio de opiniones, entonces le dejó de dar tanto peso a este miedo a responder y cuando puedo responder, lo hago y si no, sé que no tiene que ver con un miedo, sino con simplemente que a veces hay circunstancias que no permiten que pueda responder y eso ya escapa de su control. Entonces el primer tip es conócelo. Si lo conoces, entonces si quieres conocerlo, lo que puedes hacer es inscribirte en la certificación en México y venir al My Sonar Day en Perú y te doy la fórmula. Excelente. Bueno, ahí la respuesta para nuestro amigo Alan. También tenemos a Raúl Mernies, él nos visita desde Uruguay. Él está presente como profesional certificado en Uruguay. Raúl, te vamos a buscar ceder el micrófono también para que hagas tu pregunta directamente. Adelante, Raúl. ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Bienvenido. Saludos hasta Uruguay. Un abrazo grande, Jaime y Mónica. Felicitaciones. Hola, Raúl. Gracias. Realmente un montón de conceptos importantes y nuevos para mí. Reconozco que mi ignorancia sobre estas cosas que has hablado que me han asombrado gratamente. Qué bueno, gracias. Y quisiera
Realmente aquí se ve un poco lo que dice Hub del diamante en bruto, ¿no? Y cómo se pule, ¿no? Gracias por eso. Este, tú has dicho por ahí entre varios conceptos sobre necesidades y la diferencia entre necesidades y deseos y los miedos. Has hablado del yo profundo, que para mí es una idea central que has manejado, ¿no? Has dicho en un momento, si queremos que nuestra vida sea excepcional, necesitamos practicar para encontrar ese yo profundo que reside en nuestro interior, ¿no? Mi pregunta viene por este lado. ¿De dónde puedo aprender sobre este yo profundo? Es decir, ¿de dónde sacaste tú tus fuentes para llegar a este conocimiento? Esa es un poco mi pregunta. Ya, mira, te puedo hacer un ejercicio práctico ahorita, para que todos los que están participando puedan también aprovechar tu pregunta, y después te puedo dar algunos datos de los cuales, claro, o sea, al final es una cosa tipo ecléptica, porque es un poco de cada aprendizaje que voy experimentando, y en verdad es algo más como una vivencia que como un aprendizaje en algún lugar. Ahora, te lo puedo poner como vivencia justamente para que lo sientas. Entonces, ya, imagínate, vamos a engañar a la mente solo sintiendo, ¿ok? No pienses, solo siente. Entonces, siente, por ejemplo, el peso de tu cuerpo sobre la silla, siente tus manos, siente el peso de tus manos sobre tus muslos, siente el peso de tus pies sobre el piso, siente la temperatura del ambiente, no pienses, solo siente. Estoy. ¿Sí? Siente, siente los ruidos del entorno, siente el sonido de mi voz, y sin dejar de sentir, sin pensar. Imagínate que has perdido la memoria. Y no te acuerdas de nada. No sabes quién eres. No odias a nadie, no tienes resentimientos. ¿Qué sientes? Liviandad, liberación. Ese es tu yo profundo. Siento grande. Ya, ese es tu yo profundo. Entonces, si tú puedes practicar eso. Con el cosmos, tal vez. Exacto. Donde no hay memorias. Ese que no tiene memorias, ese eres el verdadero tú. Porque las memorias son vivencias que has tenido. Entonces, si tú puedes practicar esto y darle cada día más fuerza a ese yo profundo, un día va a responder él y no tu patrón emocional. Voy a compartir algo contigo, si me permites. ¿Perdón? Voy a compartir algo contigo, si me permites. Claro, claro que sí. Todo nos lo permite. Cuando hablaste del yo profundo, pensé en Dios. Y tal vez entre ese conocimiento ecléctico a mí me resuena por ese lado. Y es poderoso, ¿no? Cómo se le llame en las diferentes religiones, pero hablaste un poco de las necesidades también. Y está presente en las meditaciones, ¿no? Lo que veo es que tienes una capacidad enorme de crear y te felicito por eso. Y te agradezco por esta explicación práctica que me lo hizo sentir. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Raúl. Y si quieres saber más de esto, puedes buscar a Annie Marquier, que está en Canadá. Ella ha estudiado mucho esto. Ok. Muchas gracias. Dime. Jaime. Listo, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias Raúl también por su participación, enriquecedor el ejercicio sin duda alguna. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Hay comentarios? Sandra Callejas nos pedía un adelanto, pues bueno, ya se lo dimos. Saludos a Sandra hasta Cali, Colombia. Alan Obrilla, ya le respondíamos la pregunta. Muchas gracias, te están mandando saludos desde Guatemala.
Aquí está otro. Sergio Sáenz nos dice, ¿podrías aclarar lo de posibles adicciones? Yo creo que esta es la última pregunta, que si podrías aclarar lo de posibles adicciones que comentabas. A ver, si hay alguna actividad o alguna acción que satisface o satisfaga 3 de las necesidades básicas, se convierte en adicción porque justamente está cumpliendo con estas necesidades, ¿no? Entonces, por eso es que hablaba de un tema de droga, o de repente podría ser otra cosa, podría ser la comida, por ejemplo, ¿no? Si la persona se siente conectada con la comida, siente la certeza y de repente se siente importante porque ella es la que cocina, entonces se podría convertir en una adicción el comer aún sin hambre. Por ahí es donde va el tema de las adicciones, de que cuando algo satisface 3 de las necesidades básicas, se puede convertir en una adicción. Mira, qué interesante todo lo que nos compartes definitivamente. Seguimos recibiendo comentarios tanto en el chat de WhatsApp como aquí en el sistema. Muchas gracias de verdad, Mónica. Y bueno, pues no sé si nos puedas compartir tus datos para que queden grabados en pantalla. No sé si traes ahí una última con datos de Claro, contacto. tengo acá justamente, bueno, esta de quienes se pueden certificar. Ok, ¿No? bueno, vamos a platicar si quieres previamente a eso. Pone la de quién se puede certificar. Quería que sepan que lo que viene de aquí en adelante son éxitos y bendiciones, ¿no? O sea, a mí me apasiona ayudar a los demás a conocerse y a despertar esa fuerza interior que todos tenemos dentro para lograr el éxito, que en este caso sería convertirse en uno mismo y sentirse realizado. Entonces, próxima certificación en Lima, Perú, 1, 2 y 3 de junio. Pueden escribir este email o en los datos que aparecen después, que son estos teléfonos, y de repente tú podrías, Jaime, dar un poco más de información de las otras certificaciones que se dan durante este año. Sí, primero que nada, muchas gracias, Mónica, por esta presentación que nos haces. Es una muestra clara de cómo un producto terminado se ve una vez que hemos logrado hacer buen uso al máximo de los resultados que se entregan de una herramienta como MindSonar. Si alguien de las personas que está escuchando, viendo este video, ya sea en su versión en vivo, presentes ahorita en el webinario, o en su versión grabada, desea formar parte de esta comunidad, desea convertirse en un coach, ¿por qué no? Tal vez abrir esa oportunidad de convertirte en una persona que ayuda a otros a lograr sus metas, acércate. Si estás en Perú, mándale un mensaje a Mónica Castañeda, allí están los datos en pantalla, Yupi, como YUPPY.pe de Perú. También puedes visitar la página web mindsonar.ca, donde con gusto te vamos a redireccionar dependiendo del país en el que te encuentres, al que quede más cerca de ti, una persona que tal vez ya esté usando MindSonar y te puede ayudar a meterte, a introducirte a este mundo del crecimiento personal, del coaching, de la consultoría, como profesional de recursos humanos también, como entrenador. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todas las personas que están siguiéndonos en este webinario. Recuerda, vas a la página web, le das clic en like, te mantienes pendiente de las publicaciones porque tenemos cada mes un evento como este que nos permite mantenernos en un proceso de educación continua. Muchas gracias, Mónica. Que estés muy bien y que tengas muy linda noche. Mande. Saludos para todos. Saludos. Bye. Que estés muy bien. Gracias. Bye.